¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. No esperábamos que hubiera tanta convocatoria, les pedimos un poco de su paciencia y a nuestros asistentes les damos la más cordial bienvenida. Para quienes no me conocen, me presento rápidamente. Soy Pablo del Toro, soy el subdirector de investigación de la Preparatoria Agrícola. A nombre de la maestra Lavinia Enid Heredia Espinosa, nuestra directora, les doy la más cordial bienvenida a nuestros invitados y por supuesto les agradezco mucho su asistencia. La directora no pudo estar en este momento, se encuentra en Durango atendiendo otros asuntos de la universidad, pero les manda su saludo. Y también por supuesto tengo que agradecer el poder de convocatoria y la organización de este evento a sus profesores, la maestra Rita y el maestro Fernando, quienes se encargaron de coordinar, organizar todo este evento. Vamos a tratar de hacerlo un poquito dinámico y un poquito rápido en consideración a que somos muchos y de esa manera, bueno, no tengamos que preocuparnos por el hacinamiento y el golpe de calor. Pero bueno, como subdirector de investigación me toca dar un pequeño mensaje, hacer una breve reflexión en torno a este evento, su importancia y su trascendencia. Hasta donde tengo memoria, no se había dado un foro de exposición y análisis como este dentro de la preparatoria. Sí ha habido otro tipo de ponencias de carácter internacional, pero casi siempre relacionadas con la agronomía, particularmente con recursos naturales, con el tema del agua. Recientemente se llevó a cabo un foro nacional también, pero hasta donde tengo memoria es la primera vez que en la preparatoria abordamos un tema tan importante en términos históricos y tan trascendente como el tema de Palestina. Entonces celebro la asistencia y sobre todo el interés por parte de los profesores, el hecho de que estén ustedes aquí como estudiantes de la preparatoria, porque muchas veces he escuchado comentarios por parte de generaciones mayores, de alumnos egresados. Uno de los problemas a los que se enfrenta el estudiante de la Universidad Autónoma Chapingo allá afuera es la falta de conocimiento de lo que está ocurriendo en el mundo. Muchas veces he escuchado comentarios de sus compañeros en el sentido de que los chapingueros se mueven y conocen muy poco de lo que está ocurriendo afuera, porque viven como muy ensimismados, muy dentro de las instalaciones de la universidad. El hecho de que estemos aquí reunidos para abordar este tema contribuye pues a formarlos y formarlas en un contexto mucho más amplio. A veces uno pensaría que lo que ocurre en otras partes del mundo, a veces tan alejadas, no nos afecta. La verdad es que vivimos en un mundo globalizado a tal magnitud que todo lo que ocurre en cualquier parte del orbe nos afecta. Entonces, el área de disciplinas humanísticas tiene como objetivo formar a sus estudiantes con una visión humanista. Y como reza la máxima del humanismo clásico, nihil humano a me alleno, nada de lo humano me es ajeno. Y la mesa que está en este momento es un ejemplo de cómo todo lo que ocurre en el mundo de alguna manera nos toca. Entonces, sin mayor preámbulo, quiero darle el micrófono a la maestra Rita y al maestro Fernando, quienes van a moderar nuestra mesa para que nos presenten a nuestros invitados y brindémosles un fuerte y caluroso aplauso. Pues sí, muchas gracias. Un aplauso. Ok. Bueno, pues el día de hoy estamos aquí para hacer un diálogo entre estudiantes y colegas
acerca de lo que está pasando el día de hoy en Gaza. Y antes de empezar, me gustaría preguntarles a ustedes, ¿alguien sabe qué está pasando hoy en Gaza? A ver, Rubén. Sí, lo que está pasando actualmente fue que después de un ataque que hizo la organización de Hamas contra Israel, creo que fue por octubre, fue de que entraron, creo que en una celebración, y creo que raptaron así o tomaron de rehenes a varios de Israel, pero Israel respondió de una forma desproporcionada, lanzando armas de última tecnología y misiles guiados contra edificios llenos de civiles, arrasando principalmente Gaza y tomando control de Cisjordania. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más sabe algo de lo que está pasando hoy en día en Gaza? ¿O son palabras así rarísimas? ¿Alguien sabe dónde está Gaza? ¿Que no sea Rubén? ¿Alguien más? Ah, ya un compañero. Pues entre Israel y Palestina, y pues ahorita lo que está pasando sería que, pues, bueno, se está arraigado desde, por ejemplo, finales de la Segunda Guerra Mundial, más o menos, por la creación del Estado palestino y israelí. Y pues desde esos tiempos vienen esas problemáticas, ¿no? Pero ahorita pues dirigió ese asunto por, pues así, por Hamas. Ajá. Ok. ¿Alguien más quiere decir algo antes de que les dé la palabra? Espérame, Said. También hay un estado de apartheid. Ajá, apartheid. O sea, consiste en que pues, los israelíes disfrutan de todos sus derechos, en cambio los palestinos tienen no se meten a contar los derechos. Exacto, que los israelíes pueden gozar de todos sus derechos, mientras que los palestinos no. Ok, muy bien. ¿Algún otro comentario? ¿Nadie? Rubén, muy brevemente. Bueno, hace varios años se dio un caso que fue sonado de que fue de los ataques con misiles así rudimentarios que venían desde Gaza y de la cúpula de hierro. Eso es como lo relevante antes de lo ocurrido actualmente, la anterior escalada de violencia que hubo. A ver, queremos someter a votación algo. Hay muchísima gente que quiere entrar. Hay más de 70 afuera. Y no cabemos. Y todavía faltan los de un grupo mío que se fueron a comer. Entonces, nos están proponiendo mudarnos a un auditorio más grande. ¿Les late? Los de Catacumbas, ¿A Catacumbas? Sí. Pues primero está el profesor Fernando. ¿Ya lo conocen? ¿Quién de aquí lo conoce? Fernando, que fue quien empezó a organizar esto, y luego yo me pegué y le dije, sí, hagámoslo. Pero la verdad es que él empezó a organizar hablar de Palestina aquí en la Universidad Autónoma Chapingo. Luego, me da muchísimo gusto presentarles a Silvana Rabinovich. Silvana es mi maestra. Con ella hice el doctorado en filosofía y hemos hecho un montón de proyectos y cosas bien interesantes que luego ya les compartiremos. Y bueno, bienvenida Silvana, un aplauso a mi maestra. Ella viene de la UNAM, por cierto. Y también nos acompañan hoy Shadi Rojana, que viene del Colmex, el Colegio de México, y Marcela Landazábal Mora, que viene de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Imagínense qué invitados de lujo tenemos. La idea de hoy es platicar acerca de lo que está pasando en Gaza. Así que, para poder hablar de eso, pues voy a hacerles esta primera pregunta, a ver quién nos quiere responder. Justamente, ¿quién nos quisiera contar un poquito de cuál es la situación actual allá en Gaza? Ese territorio palestino que está ahorita siendo sometido a una guerra que muchos llaman genocida. Y bueno, de eso platicaremos. ¿Quién nos quiere contar? ¿Cuál es la situación actual en Gaza? Marcela, una valiente. Aló, listo. Sí. Bueno, muy buenos días
a todas y todos. Primero quiero saludarlos antes de comentar la situación en Gaza, porque estamos, creo que a nivel de nosotros tres, sorprendidísimas y sorprendido por la acogida. Gracias por recibirnos, gracias por el interés y bueno, esperamos llenar las expectativas que nos deja ver esto que ustedes tienen. Vamos, yo creo que hacer esta respuesta la vamos a construir entre los tres, porque precisamente tanto Silvana como Shadi como yo somos investigadores y tenemos también diferentes formas de leer lo que está pasando en Gaza. Una primera, quizá la más mediatizada, la que ustedes puedan ver en las noticias, tiene que ver con lo que significan violaciones gravísimas a derechos humanos. Esa es una categoría que existe en el derecho penal internacional y por lo cual se está reconociendo la idea de genocidio. Y lo que está sucediendo en Gaza, vamos a empezarlo a inaugurar con esa categoría tan pesada que seguramente con esta respuesta no la voy a acabar, no la voy a agotar, sino que la vamos a entender en todo este diálogo que vamos a ir construyendo entre nosotras y nosotros. Entonces, lo que sucede ahorita es un estallido mediatizado que nos está revelando una desproporcionalidad en reacciones bélicas que nos muestra también la intención de acabar con una población. Lo primero que quiero dejarles claro, esto no empezó el 7 de octubre del 2023, no empezó por Hamas, no empezó solamente por un ataque de provocación y represión, sino que tiene una historicidad mucho más larga, que está afincada no solamente, no la pensemos en tiempos cronológicos, sino también en tiempos de vida de la gente, que eso también nos lo va a comentar mucho mejor Shadi, y que nos está implicando a todos. Nuestro profesor que comenzaba al inicio nos decía por qué algo que está tan lejos nos tiene que vincular a todos, porque esto es un problema también geopolítico, porque pone en entredicho los avances que se habían tenido con el derecho penal internacional, con el derecho humanitario, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, porque no hay forma, no hay esquina del planeta que escape a lo que está sucediendo en Gaza. Cifras e impactos las voy a dar más adelante, pero simplemente quería dar este marco de entrada y permitirle a Silvana y a Shadi que puedan abonar más, y ya después yo voy llevando la parte de derechos humanos, ¿va? De hecho, tenemos como varias preguntas que la idea era que fueran guiando un poco la conversación para que los tres nos vayan construyendo lo que está pasando hoy en Gaza. Bueno, siguiendo con lo que acaba de explicar Marcela, bienvenidos. Voy a continuar en el punto que dejó ella. Esto no empezó el 7 de octubre, esto tiene una historia muy larga. Y esto nos concierne, además de lo geopolítico, porque Palestina es la caja de resonancia de lo que pasa en todo el mundo. Palestina es el emblema de la colonización y de los estragos que puede causar una colonización, que es un proyecto que no es universal, como se pretende, sino que es algo criado en Europa y que se trasladó a Medio Oriente. Y cuando digo Medio Oriente, estoy hablando como si estuviera situado en Europa, porque parece que es lo que está más cercano desde el Oriente, y no es así. Entonces hay un problema aquí que me gustaría que retengamos esta palabra, que es el eurocentrismo, es decir, la centralidad de las categorías de Europa, de la forma de ver el mundo de la Europa colonial, que se quiere imponer de manera universal. ¿Les suena conocido el eurocentrismo? ¿Sí? ¿Lo han padecido también? Exacto. La historia lo vieron en clase, bueno, y también en filosofía, por cierto. Me da muchísimo. Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a irnos a la historia de la que hablaba Marcela. No empieza el 7 de octubre de 2023, no empieza tampoco el 14 y 15 de mayo del 48, empieza en 1917 con la Declaración Balfour. Y un poquito antes, en 1916, los franceses y los británicos se repartieron el mapa de la región. Como ya salía el Imperio Otomano, se lo repartieron y vieron, no sé si estuvieron viendo el mapa, pero las fronteras son muy rectas. Y las fronteras no pueden ser rectas.
fronteras lo ponen los ríos, las montañas, las casas, en fin, la vida que es móvil, ¿no? Pero esas fronteras son especialmente rectas, porque fueron elaboradas en un escritorio, con reglas y escuadras, por potencias que dijeron, vamos a dividir esta región de seres menores de edad, digamos, que no tienen la autonomía, la capacidad, ¿no?, de ser como nosotros. Hay otra palabra que me gustaría incluir acá, que fue acuñada por un intelectual palestino llamado Edward Said, y es el orientalismo. No sé si lo han trabajado. ¿Se acuerdan algunos que tomaron filosofía conmigo el semestre pasado? Que hicimos un ejercicio en el que les dije, a ver, si yo digo la palabra árabe, ¿cómo se lo imaginan? ¿Se acuerdan de ese ejercicio? Y cosas que salieron ahí y que dijimos que tenía que ver con esta palabra de orientalismo, con esos estereotipos que se han creado sobre ciertas personas y que no tienen que ver con la realidad, que es súper diversa. Bueno, entonces, orientalismo, para decirlo así, de una manera un poco brutal, pero para acordarse, es racismo, ¿sí? Es el desprecio del otro por ser otro, y es considerarse y agrandarse, inflarse a uno mismo a costa del otro. Con una visión claramente orientalista, ante un problema que había, porque los judíos eran perseguidos en Europa, y ese es un asunto europeo, el antisemitismo, que lo vamos a empezar a entender como ese rechazo a los judíos. Por supuesto no lo era de los palestinos y no lo era tampoco de muchos de los judíos, incluso sionistas. Y en lugar de ser una organización política que no fuera la del Estado Nacional de apropiación del territorio, habían propuesto hacer una confederación de comunidades autónomas, otra relación con la tierra. Eso a las Naciones Unidas no le gustó y entonces partieron la tierra. Le dan más tierra a la minoría judía y menos tierra a la mayoría palestina originaria, que hasta ese momento incluso habían podido vivir bien, juntos, dirimiendo problemas como cualquier sociedad. Y eso es lo que hizo el colonialismo inglés, ¿sí? Y bueno, eso cada vez fue generando más y más, se monta sobre un relato bíblico, religioso, un movimiento que es político y en principio no sería religioso, usa a la religión como título de propiedad de la tierra, y cada vez más entiende que el cálculo demográfico de volverse mayoría para someter a una minoría que es la originaria debe ser la clave, y hoy estamos viendo la forma más degenerada de esto. Lo que empezó con la expulsión es ahora exterminio y genocidio. Entonces me quedo acá, perdón. Ahora le vamos a dar la palabra a Shadi, porque yo quería preguntarte también, escuchándolas a ellas, ¿qué es Palestina, Shadi? ¿Y qué era antes? Shadi es palestino, así que él nos puede contar de primera mano qué es Palestina. Bueno, buenas tardes a todos, todas. Muchas gracias por esta invitación, a Rita, a Fernando, por llevarnos hasta aquí a conocerlos y compartir con ustedes lo que se está viviendo, pues tanto a nivel personal, pero también es algo que nos concierne a todos los seres humanos, y también aquí en México, tanto a los chapingueros como otros. Primero, ya estamos casi a mitad de año de lo que comenzó, o sea, más de 6 meses. Más de 6 meses de una guerra, ataque, genocidio, donde cifras, no tengo las cifras ahora muy claras, pero ya uno también se cansa de contar a veces, ¿no? Número de muertos, número de asesinados, número de universidades destruidas, número de mezquitas destruidas, iglesias, hospitales, por supuesto. Pero estamos ya más a mitad de año, ¿no? Y nos quieren vender esta imagen de que todo esto comenzó por un ataque de un grupo militante, un grupo entre comillas terrorista, que es Hamas, en contra de una población civil inocente, que es la población israelí que fue atacada en aquel día, el 7 de octubre. Y lo que tenemos ahora es una respuesta.
¿no? Entonces yo les invito a pensar si de verdad estamos hablando de una respuesta o estamos hablando de otra cosa, ¿no? Donde se están muriendo, se habla por ahí 20 personas por hora, por ejemplo, ¿no? Ahora mientras estamos hablando de una situación donde no solamente se están perdiendo vidas, pero se está matando a cualquier expresión de vida que hay ahora en la Franja de Gaza y que pueda haber en el futuro. Porque cuando, por ejemplo, en Gaza, ahora aquí estamos en una escuela, una universidad, también ya no existen universidades. Es decir, la gente ya no puede tener ninguna formación para el futuro. Ya no existen campos para sembrar. La gente no pueden trabajar su propia tierra para ellos mismos y para sus hijos y para el futuro. No pueden planear sus vidas. En Gaza han destruido mezquitas y iglesias. Porque cuando hablamos de la población palestina, no solamente es una población musulmana, como es la mayoría, que es la verdad, pero hay una minoría de gente cristiana, tanto católica como cristiana ortodoxa, como cristiana evangélica, que vive ahí, que tienen sus creencias, tienen sus espiritualidades, y les destruyeron sus propias iglesias, escuelas, hospitales, municipalidades, los edificios donde se puede administrar un tipo de vida civil. Y mucho más, todo lo que se les puede ocurrir. Aeropuertos, ya no hay aeropuertos. Puertos, cuando hablamos de Gaza estamos hablando de una franja que está al lado del mar. Y mucho más, ¿no? Ya no, uno también se cansa de contar porque uno está contando nada más muertes. ¿Y por qué es relevante para hablar de esto acá en México? Además del hecho de que, bueno, ya hemos escuchado un recorrido histórico de lo que está pasando allí, que es un recorrido histórico largo, de toda la época moderna o nos concierne a la época en la que estamos viviendo a todos. Pero además de esto, el Estado, que es el Estado israelí, que está masacrando a las personas, es un Estado que tiene relaciones directas con el país en el que estamos viviendo, aquí en México. Hay relaciones militares, hay relaciones de inteligencia, hay relaciones de agricultura, hay relaciones de espionaje, hay relaciones entre academias, universidades. Sería bueno ver acá qué tipo de relaciones tal vez hay entre la universidad y algunas instituciones en el Estado de Israel, que todas, de una forma u otra, contribuyen a este genocidio, a esta matanza del pueblo palestino. Hay casos emblemáticos, hay casos que ya los sabemos de Pegasus, que es el sistema de espionaje que se usa aquí en México. Es un sistema que fue desarrollado en el Estado de Israel. Por ejemplo, también sabemos que la inteligencia que se usa, la tecnología que se usa para construir el muro entre Estados Unidos y México es una inteligencia o están copiando algo que ya existe en el Estado de Israel. La compañía de cemento famosa por todo el mundo, Cemex, ¿no? de cemento, parte de su cemento se está usando por el Estado de Israel para crear los muros, para crear todos los mecanismos de opresión que existen ahí, y hay mucho más del que no sabemos. Por esto este es algo también que nos concierne, es decir, ustedes pueden ser involucrados de una manera u otra con lo que está pasando ahí sin saber, ¿no? Y sin querer formar parte de esto. Y en cuanto a la pregunta de qué es Palestina, es una pregunta que, bueno, yo soy palestino, yo no elegí ser palestino, nadie elige la identidad que tiene, sería la identidad nacional, étnica, ¿no? Nacimos en esto y a pesar de incluso la religión, nos la imponen y a ver qué hacemos con esto, ¿no? Cuando ya cobramos conciencia, qué es lo que debemos hacer, o sea, preguntarnos por qué somos lo que somos y qué hacemos con eso, qué es lo que aceptamos, qué es lo que no aceptamos con nuestra propia realidad. Pero en el caso de Palestina se trata de un país normal,
se trata de gente normal, tanto como ustedes. Yo soy exactamente igual como ustedes, ¿no? No es un pueblo que se cree que es mejor que otro, tampoco es un pueblo que se cree que es inferior que otro, no es un pueblo que cree que tiene una historia muy larguísima y por eso merece algunos privilegios, no es un pueblo que se está fijando en el color de su piel y dice que por eso merecemos una cosa u otra. Es un pueblo normal que le tocó vivir una situación que pudiera haber tocado a cualquier otro pueblo, ¿no? Y como pueblo, pues nos identificamos no tanto por quiénes somos, porque al final somos individuos, somos un pueblo de individuos como cualquier otro. Nos identificamos por contrastes, por espejos, ¿no? Por cómo nos ven, por cómo nos clasifican, por este tipo de cosas, ¿no? Y hoy ser palestino significa pertenecer a un pueblo que está sufriendo un genocidio perpetuado por el Estado de Israel y punto, ¿no? Yo no intento intelectualizar más mi identidad nacional, porque las identidades nacionales uno les pone cosas, les quita cosas según se le antoja, ¿no? Muchas veces los gobiernos lo hacen, los estados lo hacen, los partidos políticos lo hacen, y con nosotros los palestinos igual. Entonces nosotros, en este momento, lo que nos identifica es formar parte de un pueblo que está siendo masacrado, ¿no? Porque todo el pueblo está siendo atacado. No solamente la Franja de Gaza, sino todo el pueblo palestino, sea donde esté donde esté, está siendo bajo este ataque. Bueno, primero quería decirles que el profesor Fernando fue corriendo a su cubículo por su compu porque queremos mostrarles el mapa, ¿no? Para que se comprenda bien de qué estamos hablando, cuál es la Franja de Gaza, cómo se dividió este territorio, etc. Pero hay una palabra que se ha repetido ya muchas veces, genocidio. Y antes de preguntarle a Marcela, que ella trabaja derechos humanos y nos puede explicar muy bien qué significa, me gustaría saber si alguien de ustedes ha oído la palabra genocidio antes. ¿Ah, sí? Rubén. Muchos que ocurrieron en África durante la... ¿podemos prestarles el micrófono libertad a los chicos? Para que se oiga en la grabación sus participaciones. He escuchado la palabra genocidio varias veces. Principalmente el más conocido es el de los judíos durante el nazismo. También en Latinoamérica, el que fue por el gobierno unitario de Roa de la conquista del desierto. También en los que ha habido en África, el genocidio camboyano, que fue después de que creo que unos como comunistas extremistas llegaron al poder y Vietnam tuvo que invadir Camboya para así quitar ese gobierno que mató como a 2 millones de muertos. También el genocidio que hubo en China por parte de los japoneses, también en Corea del Norte. A ver, vamos a ver, muchas gracias Rubén, vamos a ver si alguien más ha escuchado la palabra genocidio y si sabe de algún otro genocidio. ¿Nadie? Ah, a ver Jaime, y luego el compañero, ¿cómo te llamas compañero? ¿Isaías? Isaías después de Jaime, por favor. Pues mencionando lo que dijo Rubén, sí también se ha escuchado respecto a lo que fue el nazismo y pues como tal la palabra que, sí, bueno, por lo que tengo entendido es matar a muchas personas en masa, ¿no? Puede ser. Isaías, ¿algún otro genocidio? Podría ser que ocurrió en Guatemala. Y por ejemplo, el genocidio no es solo matar gente, sino quieres borrar su cultura, sus tradiciones, eliminarlas, pues hacer así que de la faz de la tierra. Pero eso es más que nada por creencias en las que te crees, en los que lo perpetúan, que son superiores, o por ejemplo el nazismo, eso fue por ejemplo de la eugenesia, ¿no? De que se crean superiores físicamente, mentalmente, etcétera, pero pues el fin de los genocidios es borrar culturas opuestas a la tuya. Muy bien, gracias Isaías. Hay muchos otros genocidios, uno muy sonado también y absolutamente cruel. ¿Puedes apagarlo y pasarlo? Si ya nadie quiere compartir. Uno en Ruanda, ahí en los 90s, fue una cosa tremenda. En un lapso de 3 meses murieron como
300.000 personas, 800.000 personas en 3 meses, 90 días. Ruanda en África. Y bueno, pues ha habido muchas, también en México, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasó con la colonización? Bueno, todas las colonizaciones en el continente americano. Claro, los indígenas yaquis. A ver, Isaías. Exacto. Exacto, nos dice Isaías que de donde él es, que es Coahuila, antes había muchos grupos indígenas que fueron exterminados y ahora solo quedan los kikapús. Y bueno, ahora sí, Marcela, ¿qué es el genocidio? Porque ya nos dieron algunas pistas. Bueno, me alegra también ver que hay más referencias, digamos, de genocidio que no son precisamente las que ya Silvana comentaba, la que Israel quiere capitalizar, que es el genocidio judío. Cuando fue esta dominación nazi, no fue solo un genocidio judío, fue de otras poblaciones también que estaban en Alemania, minorizadas por sus condiciones étnicas, raciales, incluso cosmogónicas, llámese población gitana, llámese población, habían más poblaciones también que estaban perseguidas, ¿no? Entonces, este llamado que Silvana hace a la claridad es fundamental para entender también qué otros pueblos junto al pueblo judío en Alemania padeció este genocidio. Pero vámonos, me interesa hacer también una aclaración. El genocidio lo podemos tomar desde una perspectiva, digamos, más académica, históricamente ampliada, filosóficamente ampliada, y otra que es la que se ampara en el derecho internacional. Y el derecho internacional lo que hace es tomar una categoría que sirva como una referencia universal para decir esto es o no es genocidio. Y eso termina siendo de cierta manera llamémoslo así, un uso técnico de la palabra. Le quita complejidad en muchos casos. Entonces por eso vemos que hoy las noticias todos los días nos hablan de genocidio y concretamente no sabemos qué es un genocidio. Desde luego está esta intención del exterminio cultural, pero no solo es un genocidio por el exterminio cultural, por el exterminio masivo, por el exterminio por razones de superioridad racial, etc. El genocidio concentra una complejidad muy estructurada de sistematicidad, de ejercer un daño en otro que no es naturalmente otro, sino construido ideológicamente como otro. Esto es fundamental, porque naturalmente ningún pueblo es superior a otro. Es una construcción que se va abonando año tras año y va minando la psiquis. Por eso es tan importante la cuestión cultural que ya Isaías nombraba. Y se va naturalizando que hay uno que es más humano o con una humanidad con más derechos, y ahí nos metemos al campo del derecho, que otra. Ahora, la Corte Penal Internacional lo va a definir muy técnicamente como la intención de exterminio total o parcial, o sea, para que sea un genocidio no tienen que matar a todo el pueblo, pero total o parcial de un pueblo por otro. Tiene que haber una desigualdad también en términos de, porque se dice y se insiste, no es una guerra, es un genocidio, porque una guerra se da supuestamente, la suposición es que se tiene que dar entre dos bandos que tengan por lo menos igualdad de condiciones de armamento, de trato internacional y demás. ¿Qué pasa con Palestina e Israel? Palestina ni siquiera tiene un territorio reconocido. Si pensamos en Palestina, que es una pregunta tan compleja que es Palestina, también Palestina puede ser una nacionalidad imaginada y errante en su propia tierra, porque ha sido colonizada. Eso también puede ser Palestina. Entonces, cuando tenemos un país que ni siquiera tiene territorio, porque cuando veamos el mapa vamos a ver cómo ha sido un territorio carcomido por el colonialismo, nos vamos a dar cuenta que cada vez es menos tierra y más una nación imaginada, ¿no? Entonces, ya empezamos con un desbalance de fuerzas. ¿Y por qué el genocidio aquí se empieza a cuestionar? Una cuestión fundamental que me interesa, hemos nombrado varios genocidios en los ejemplos que ustedes fueron dando,
Desde luego, los autores negros nos van a decir que el primer gran genocidio fue el del África, la trata africana, etc. Pero si vamos viendo, si los vamos nombrando cronológicamente, sin atender qué pactos hemos hecho como humanidad, no estamos entendiendo tampoco mucho del genocidio. Porque después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el mundo, orquestado por las potencias mundiales, llegó a construir pactos mundiales que después, durante precisamente en 1945 y entre 45 se crea las Naciones Unidas y en el 48 se crea Palestina, se crea Israel, el Estado de Israel. Entonces, vamos a ver que es muy tarde, hemos pasado colonización americana, hemos pasado trata de esclava en África, hemos pasado colonización africana también, hemos pasado todos los colonialismos habidos y por haber, y en ese momento, en el siglo XX, las luchas anticolonialistas se estaban dando. Estaba Argelia, estaban el Indochina, el sudeste asiático, etcétera, mucho después de lo que fueron las independencias en América Latina. Porque para nosotros en América Latina estos conflictos, como que ya hablar de colonialismo parecería lejano, aunque no lo es tanto, ¿no? Yo estoy segura que Fer y Rita se los han recalcado. Y sobre todo ustedes que trabajan con la tierra, ya me voy acercando, y perdónenme Silvana y Shadi, voy ya agotando el tema. Lo que quiero hacer ver es que la categoría humanitaria, es decir, usada en derechos humanos internacionalmente, es muy reciente, pero fue muy importante porque surge precisamente a partir del genocidio sobre el pueblo judío y los otros pueblos en Alemania. Entonces, ¿qué pasa? Justo cuando hay un pacto de humanidades internacionalmente, universalmente, supuestamente acordado, se crea un Estado en detrimento de otro pueblo y se empieza a cocinar un genocidio silencioso. Porque el genocidio no empezó el 7 tampoco. Para que haya un genocidio tiene que haber sistemáticamente un ejercicio de deshumanización y de construcción de apartheid, o apartheid si lo queremos decir, llamémosle apartheid como lo nombramos en español. Y por eso es que, ya ahí con esto me callo un momento y paso la palabra, por esto es que llega otra nación tan importante a darle un nombre internacionalmente, penalmente conocido, que es genocidio llevado a cabo por Sudáfrica. Porque aquí hay una memoria que se va arrastrando sobre el genocidio. Con esto cierro para que veamos que una cosa es la categoría humanitaria, derecho penal internacional construido durante el siglo XX con todas las sucesivas renovaciones, y otra es la larga memoria de genocidios que tenemos como humanidad y que parece que no logramos superar. Sí, a mí me gustaría agregar algo desde el punto de vista ético. El genocidio empieza cuando se deshumaniza al otro, cuando uno afirma la propia humanidad a costa de la del otro, y eso nos queda demasiado cerca. Nos queda cerca hasta cuando cruzamos la calle. Nadie está exento de deshumanizar al otro y de considerarse superior, sea por el color de la piel o por lo que se le ocurra. Lo que no saben es que la deshumanización del otro es un arma de doble filo y no tiene empuñadura. El que deshumaniza a otro se deshumaniza, aunque no lo quiera ver. Y eso es el principio así, el primer hilito de cualquier genocidio empieza ahí. Por supuesto que aquí los pueblos originarios han sufrido de esa deshumanización. Por eso, digamos, se hacen los campos de concentración para deshumanizar, para orillar a los otros a actitudes que nosotros despreciamos y consideramos subhumanas. Por eso entonces quisiera hablar de dos cosas. Y antes de pasar al mapa, quisiera decir otra cosa. ¿Qué hace que un pueblo se sienta superior a otro si dejamos de lado la Biblia y el mal leído concepto de pueblo elegido? Muy mal leído. La superioridad de las armas. Porque si acá hay una cosa que está en juego, es la industria bélica, que no es solamente la fabricación de armas, sino también, como decía Shadi, la industria de alta tecnología, que incluye el espionaje, los radares, los drones, digamos, todas esas mil maneras, las armas automáticas y semiautomáticas, la inteligencia artificial que está matando
de una manera potenciada, con una velocidad que es incapaz ya de controlar a que la lleva a cabo. Entonces, cuidado, porque lo otro que está en esa superioridad siempre tuvo que ver con el desarrollo de las armas. El que tuvo hierro se consideraba superior al que todavía no lo tenía, y hoy en día estamos con el tema de la inteligencia artificial que están causando estragos. Entonces, si hay un objetivo que tendríamos que tener para señalar, desactivar y boicotear, es la industria bélica, que no es solo la armamentística. Y aquí en el mapa, solo quisiera... bueno, vamos a ver ahí la evolución del mapa. Lo verde es Palestina. Yadi lo va a explicar muchísimo mejor que yo y lo voy a dejar hablar a Yadi. O Fernando, perfecto. Pero esto es la franja de Gaza, que como bien recalca Yadi una vez y otra también, fue creada en el 49. ¿no? O sea, antes no existía como tal, no es un país aparte, aunque lo vean fragmentado y hecho fiordos, es Palestina, lo que se ve en el último, y bueno, de eso yo voy a dejar entonces que lo que quiero decir es que en el año 2005 esta franja de menos de 400 kilómetros cuadrados fue sellada, sitiada. ¿Se acuerdan en historia de los pueblos cuando un pueblo sitia a otro? Sitiar significa no dejarlo moverse, ahora le dicen bloqueo, pero eso es demasiado light. Sitiar es no dejarlo moverse, ni entrar ni salir. Y traíamos un videito que después le vamos a pasar, que muestra bien cómo se vivía el sitio de Gaza desde el 2005, cuando un primer ministro israelí, Ariel Sharon, quita a la población, a los asentamientos judíos que había ahí, y encierra a la gente de Gaza por tierra, por aire y por mar. Ahí es donde empiezan a ver ustedes, como dijo Rubén. Yo recuerdo, dice Rubén, hace unos años que hubo un bombardeo, ¿no? Bueno, hubo sistemáticos bombardeos para mostrar la industria armamentística, para vender armas probadas al mundo en una franja cerrada, ¿sí? De gente encerrada. Yo quisiera preguntarte, Shadi, algo, además de si quieres contarnos el mapa. No sé si ustedes se fijaron en la publicidad que hicimos para este evento. ¿Alguien la tiene en mente? Nada, así de no, ni idea. Quien sí la tenga en mente, había ahí una figura. ¿Qué había? ¿Qué? Un niño, ¿verdad? Yo quisiera preguntarles, no sé, a Shadi, o a Silvana, o a Marcela, a quien quiera responder, ¿quién es ese niño? O sea, ¿por qué pusimos un niño en ese cartel? ¿Y por qué ese niño está dando la espalda? ¿Y qué significa eso? ¿Quién es ese niño? ¿Y por qué lo habremos puesto ahí? Ah, y otra pregunta. ¿Cuántos años tienen ustedes? ¿Quién de aquí tiene 18 años? ¿Quién tiene 17? 16, 15, no, ya 14 ya no, ¿verdad? ¡Ah, hay un niño! ¿Cuántos años tienen, no? ¿Quién tiene 19? 20. Bueno, ¿por qué les pregunto eso? Porque resulta que van miles, ¿cuántos miles de niños y niñas muertos, asesinados en Gaza? Es que tienen clase y muchos ya se tienen que ir. Adiós, gracias por venir. Miren, ya hay lugares, siéntense. Y van ¿cuántos miles de niños y niñas asesinados? Y muchos también por la hambruna, por ese sitio. Entonces, ¿quién es esa figura del cartel, Shadi? Bueno, para contestarle la pregunta que hace Rita, es una pregunta que me gusta mucho porque ya estamos entrando en terreno que es un poco diferente, que es... y esta pregunta me gusta mucho porque es una pregunta que muy poca gente hace o piensa cuando estamos viviendo una situación como la que se está viviendo ahora en Palestina, y es la gente que está padeciendo un genocidio, la gente que es víctima, ¿no? Que se está muriendo a diario, que está perdiendo sus cuerpos, que se les están cambiando la vida de una noche para la mañana. ¿Qué piensa esta gente? ¿Y qué siente? ¿Y cómo está viviendo esto? ¿No?
Porque son preguntas que muy poca gente hace. Ahora en la guerra, para darles un ejemplo, por ejemplo, ahora en la guerra con Gaza, si van a buscar un artículo, si van a buscar un video en la red, si van a buscar la mayoría de las cosas, les van a mostrar mapas, la mayoría de la gente les va a hablar de antisemitismo y de la historia de los judíos, la mayoría de la gente les va a hablar de la historia mundial, ¿no? Y muy poca gente va a preguntar, pero esa gente que está viviendo, ¿cómo se llaman? ¿Cómo están viviendo lo que están viviendo? ¿No? Y también a nivel político, ahora el pueblo de Gaza, los palestinos en Gaza, que están viviendo en esta franja de tierra que vemos, que señaló Silvana hace poco allí, ningún político les está hablando. Ni los políticos palestinos están hablando con ellos, dirigiéndoles la palabra, decirles, bueno, están viviendo esto, les pedimos que hagan tal y tal, estamos solidarios con ustedes, etc. Nadie lo está diciendo. De los políticos árabes nadie lo está diciendo, de la ONU, de los políticos europeos, incluso latinoamericanos, nadie dirige la palabra a esa gente. Y esto nada más agrava la situación porque esta gente se siente sola. Además de toda esta historia, pues se siente sola, ¿no? Que es la situación que estamos hablando. Entonces el gesto de poner a este niño en el cartel es un buen gesto en este sentido porque expresa un poco el sentimiento, cómo sienten los palestinos. Se trata de un niño que se llama Handala en árabe, ¿no? Porque los palestinos hablamos un idioma que es el árabe. Handala es un fruto muy parecido al cactus, de cierta manera muy amargo, que crece en Palestina, no sé si es endémico de Palestina, pero crece en la tierra de Palestina. Y un artista palestino que se llamaba Najel Ali, originario de Palestina, del norte de Palestina, de una zona, de un pueblito que se llamaba Shajara, que significa árbol, y que en el 48, cuando se creó el Estado de Israel, junto con su familia, junto con su pueblo, fueron expulsados para fuera de Palestina. Este artista, cuando ya estaba en su adolescencia, comenzó a dibujar caricaturas con un mensaje político. Que a través de la caricatura expresa lo que los palestinos están sintiendo. Y a través de estas caricaturas que estaba dibujando, estaba haciendo una crítica política, tanto a los israelíes y tanto a los líderes palestinos mismos y tanto a la vida de los palestinos. Antes yo les había dicho que somos un pueblo normal, los palestinos, y como un pueblo normal, como cualquier otro pueblo, nos matamos entre nosotros, y este artista Najel Ali fue matado por un palestino. Y este palestino fue enviado por un líder político palestino porque lo criticó en una caricatura, el famoso Yasser Arafat, por ejemplo. Nada más para que sepan que también somos pueblo normal y no somos ángeles, ¿no? También nos podemos matar entre nosotros. Pero este artista fue asesinado por un asesinato político. Desde los comienzos de sus dibujos, Najel Ali comenzó a dibujar a este niño porque para él este niño representó lo que los palestinos han vivido en 1948, que es la expulsión y la vida en los campos de refugiados. Porque cuando expulsaron a los palestinos en 1948, no había quien los reciba. Ningún país los quiso recibir como gente normal, gente igual. Entonces les hicieron campos de refugiados allí, viviendo de una forma temporal, esperando su retorno, que es su derecho, a su propio país y a sus propias aldeas. Lo que Najel Ali, el artista, quiso decir con la imagen de este niño es: este niño va a seguir con su cara, estar de espaldas hacia el mundo hasta que le den su derecho de volver a su propio país. Es el niño que llevamos cada palestino, cada palestina, con las espaldas al mundo hasta que nos den la posibilidad de retornar de volver a Palestina, a la aldea, a la ciudad, ¿no? Y este niño se volvió un símbolo para la lucha palestina, para la existencia palestina, de lo que viven de lo que vivimos los palestinos. Y ya lo tenemos ahí dibujado, ¿no? Y yo, nada más aprovechando que tengo el micrófono, solo me gustaría leer un fragmento que
Pues durante la guerra, desde que inició este último genocidio que se está viviendo en Palestina, pues la gente en Palestina se expresa como lo hace la gente aquí a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, TikTok, todo lo que quieran, y la gente tiene sus cuentas allí. Y cuando comenzó la guerra comenzó a expresarse allí. Si alguien es poeta, pues escribe una poesía. Si alguien es dibujante, dibuja algo y lo publica en la red. Si alguien es novelista o cuentista, comienza a escribir sus cuentos. Entonces, me gustaría leerles algo que escribió una poeta. Lo escribió el 15 de octubre, porque recordamos que la guerra comenzó el 7 de octubre, esta última. Se llama Hiba Abu Nada. Hiba Abu Nada fue poeta, que nació en 1991, es decir, que hoy tendrá 33 años. Ella fue asesinada durante la guerra. Cayó un cohete israelí que mató a ella junto a toda su familia en una ciudad que se llama Han Yunis, que está ahí en el centro de la franja de Gaza. Y Hiba estaba escribiendo su poesía, escribiendo sus textos desde siempre, y con lo que comenzó a pasar, pues obviamente comenzó a comentar y comenzó a expresar qué es lo que está sintiendo la gente durante este genocidio. Solo voy a leer un fragmento que ella publicó en su página de Facebook el 15 de octubre a las 8:47 de la noche. Y obviamente lo escribió en árabe, y aquí tengo una traducción al español del texto. Porque nos tenemos que preguntar qué siente la gente que está padeciendo un genocidio. Nosotros, allí arriba, estamos construyendo una ciudad nueva donde los médicos no tienen pacientes ni detienen la sangre, donde los maestros no sufren del hacinamiento ni gritan a sus alumnos. Hay familias sin dolor y sin tristeza, y periodistas que transmiten el paraíso. Hay poetas que escriben sobre el amor eterno. Todos son de Gaza, todos. En el paraíso se está formando la nueva Gaza, que existe sin ningún bloqueo. Es alguien que está diciendo, ¿no? Como que el momento de esto que están viviendo, todavía quieren construir algo, quieren construir una vida, quieren construir una nueva casa, ¿no? Pero tanto por los bombardeos, tanto por el bloqueo, tanto por este encerramiento que tienen de la vida, la única manera de pensar en un lugar independiente, la única manera de pensar en un lugar bonito, hermoso, donde no hay muerte, es solamente pensar en la vida después de la muerte. Bueno, nos quieren compartir algunas cifras, datos, pero yo quería mostrarles... lo que pasa es que Silvana tiene un proyecto que se llama Heteronomías de la Justicia, y como siempre es muy hospitalaria y generosa, nos invita a sus alumnos. Y bueno, pues entre las cosas que hemos hecho fue hacer una exposición precisamente donde aparece Handala. Handala es uno de los niños guías que nos llevan a esta exposición, que era como un biombo y que se llama Mexicanos, Palestinos y Saharauis del mismo lado de muros diferentes. Porque precisamente también aquí hay muros, también aquí ha habido genocidios, también con los saharauis, que son un pueblo del norte de África, al que Marruecos despojó de su territorio, viven también situaciones similares. Aunque por supuesto ahora la situación en Gaza y en Cisjordania es tremendamente más intensa, ¿no? Y bueno, por eso es tan importante seguir hablando de Palestina. Bueno, pues por aquí, este biombito lo vamos a dejar en la biblioteca de la preparatoria para que quien quiera verlo
pueda venir. Aquí hay muchos datos, cosas muy interesantes, tanto de opresión como de resistencia. Y bueno, más adelante una propuesta que teníamos era quizá ver si podríamos traer la exposición aquí a Chapingo. Es algo que tendremos que proponer y gestionar, y bueno, vamos a hacer más cosas. Entonces, antes de darles a ustedes la palabra, así que vayan pensando preguntas o comentarios sobre todo lo que han escuchado aquí, pues Marcela nos quiere compartir algunos datos puntuales. Gracias, Rita. Bueno, ¿por qué yo me guardé la cuestión de las cifras que es tan mediática y tan... A veces lo que queremos saber es cifras para calcular el efecto de un evento bélico. La verdad, me guardé el momento también esperando a que Shadi nos hablara desde la poesía de la dimensión subjetiva de una guerra, porque generalmente pensamos que todo está acabado y resulta que lo que más se gesta en estos momentos son resistencias insospechadas, ¿no? Entonces, digamos también honrando las palabras de esta persona, Shadi, gracias por compartirla, me interesa también compartir con ustedes cifras que dio el ombudsman. Es una figura legal que asume quien defiende los derechos humanos, quien dirige una institución de defensa de derechos humanos en las comisiones de derechos humanos del mundo. El ombudsman de Palestina, Amar al-Dueik, hace unas semanas tuvo pudo contactarse con nosotros y nos compartió las cifras como comisión de lo que estaba pasando en ese momento en Palestina. Yo les hice unas breves actualizaciones porque ha seguido avanzando, pero teniendo en cuenta también la dimensión sensible de lo que vamos a leer. Es decir, no quiero que armemos alarma solamente por las cifras, sino que veamos que cada una de estas vidas es una subjetividad tan compleja y en resistencia como la que acaba de leer Shadi. En primer lugar, ya para cerrar el tema del genocidio, él dice es un genocidio multidimensional. ¿Qué implica eso? Está en la parte poblacional, que ya lo hemos descrito con el ejercicio bélico, está la parte mediática, porque los medios internacionales y los medios masivos, que generalmente pertenecen a agencias privadas de países con gran poder económico, pues están sesgando la información. Entonces hay un genocidio mediático. Lo vimos también con la aniquilación de periodistas en Gaza y con la aniquilación histórica de toda fuente de información que se atreva a rebatirle la información a Israel. Entonces según esta Amar al-Dueik, que es esta autoridad, hay un genocidio mediático, está desde luego el genocidio cultural, que implica empezar por el arrasamiento de las culturas propias, como el cultivo de ciertas especies específicas de las poblaciones campesinas palestinas, que por ser desplazadas no pudieron de pronto seguir cultivando sus tradiciones en otros lugares más complejos, menos estables, menos fértiles, como pudo haber sido Gaza, por ejemplo. Entonces, por una parte esa es la cultura, una cultura de cultivo que ustedes entienden muy bien, pero por otra están los bienes culturales, y la directora del Museo de las Culturas del Mundo de aquí de México hizo un recuento muy claro de la devastación que hay en este momento, donde hay más de 207 edificios de importancia histórica destruidos, 25 centros religiosos y de resguardo para la población civil, más de 100 personas del ámbito académico, es decir, profesores y profesoras, han sido asesinados, y gran cantidad de iglesias que son milenarias, porque recordemos que aquí estamos hablando también de un lugar específico para la construcción de la historia universal. Perdón. Exacto, de Tierra Santa. Bien, y por otra parte, lo que estamos viendo es que en medio de la narrativa de toda esta guerra, que parece que en este momento se concentra en Rafah, que empezó en la ciudad de Gaza, al norte de esa pequeñísima franja de Gaza, pequeña la pienso porque ustedes son mexicanos y mexicanas, y entonces la idea del espacio aquí es otra, pero esto es un espacio, un territorio muy pequeño y muy complejo, y al norte de Gaza empieza la invasión y va bajando hacia Rafah,
progresivamente. Y si se dan cuenta, las noticias fueron dibujándonos primero Gaza, 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 y poco a poco se concentran en Rafah. Y preguntémonos qué pasa con la población que no estaba en la ciudad de Gaza y que tenía cultivos a los alrededores de la ciudad de Gaza y que es población campesina a la que hoy día le siguen quemando sus cultivos para obligarla a desplazarse. Entonces, estos son los efectos de la guerra. Hoy día llevamos más de 34.000 víctimas asesinadas, sin contar con 12.000 heridos de gravedad. Muchos tienen que salir de Gaza y obviamente no van a sobrevivir, más o menos se calcula que no van a sobrevivir 9.000 personas. Entonces esto va avanzando, va avanzando a cifras desproporcionales, pero solo quiero ver que el impacto, ya con esto cierro, el impacto de este conflicto y el impacto de Gaza hoy día nos hace ver que los avances en el derecho humanitario no han funcionado como humanidad, precisamente porque su principal agresor, que es Israel, no está suscrito a los acuerdos internacionales, no los acata y no los va a acatar. Vamos a ver qué pasa, digamos, en este juego de potencias, pero lo que me interesa también subrayar es que el principal, la víctima, no estamos hablando solo de víctimas de cuerpos humanos, sino que cuando hablamos de una nación victimizada, estamos hablando también de su tierra y de la capacidad para reproducir la vida. Muchas gracias a Emiliano, Miguel y Martín, que nos ayudaron, ya se tienen que ir a clase, pero nos ayudaron a repartir estas postales. Y ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver? O sea, ¿esto qué? Ah, tiene mucho que ver. Bueno, esto es un mar hecho ahí con tela, pero si van para atrás, dice Proyecto Heteronomías de la Justicia, que es el proyecto que dirige Silvana y que hizo esta exposición, el que tradujo con la ayuda de Shadi y otros compañeros el poema de Mahmoud Darwish que trabajamos en la clase de Introducción a la Filosofía. Y bueno, ¿por qué se los compartimos? Porque aquí viene una página web. En esta página web van a encontrar, si ustedes se ponen a explorar, además de unos juegos que pueden bajar gratis y pueden jugar, una lotería nómada. Este es el mar de la lotería nómada, que hicimos con base en la cultura Comcac del norte de nuestro país y saharaui. Y también hicimos un juego muy bonito que se llama Heterópoli. ¿Alguien aquí ha jugado Monopoly? Heterópoli es lo contrario. Monopoly es un juego en el que tú tienes que comprar un montón de cosas y volverte el dueño del monopolio. En Heterópoli se trata de jugar entre todos para liberar la tierra que está sitiada por un muro. Pero bueno, el asunto es que aquí hay muchos videos súper interesantes sobre Palestina. Por ejemplo, hay un video de una mujer israelí que acompaña a los pastores palestinos a llevar a su ganado a pastar, porque los colonos israelíes en Cisjordania les impiden eso. Hay un video de un museo de historia natural. Hay unos videos en Palestina, hay muchos videos muy interesantes si a ustedes les interesa conocer un poquito más de la historia del pueblo palestino. Pero ahora sí, yo sé que ya hemos tardado un montón, entonces, como sé que ya tienen hambre, cosas que hacer, me gustaría ver si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario sobre todo lo que hemos platicado el día de hoy. Les voy a pasar el micrófono. Es que si no, no te oyes en la grabación. Respecto a si tiene la versión del poema en árabe, del poema de discurso del indio. No lo tengo ahora. Está en la página. Ah, de ese. Sí, ese poema. Sí, es que solamente lo tengo en español. Sí, sí. ¿Te hubiera gustado escucharlo en árabe? Sí, porque bueno, supongo que también se transmite en otras cosas por medio de también el idioma. Colega de filosofía. Mi pregunta es que yo he escuchado en redes sociales amigos judíos que han puesto un argumento de que ellos no están desplazando a ningún palestino porque los judíos muchos siglos antes fueron los desplazados. Quisiera saber qué se le responde a alguien
que argumenta este tipo de cosas. O sea, parece que no solo el genocidio contra los judíos por parte de los nazis, sino el desplazamiento que hubo de los que se fueron hacia Rusia, más que nazis, o los que se fueron hacia la península ibérica, sefaradís, y que después de ahí también los corrieron de la península ibérica. Entonces, pues he escuchado como intentos de argumento que dicen que como han sido muy desplazados, hay una necesidad de que exista un Estado judío que tenga un territorio desde el cual ya ningún judío pueda ser desplazado. Eso es lo que yo he escuchado, y desde la ignorancia quería preguntar qué está pasando con esos argumentos y eso cómo juega con la guerra que ahorita el Estado israelí está haciendo contra el pueblo palestino, aparentemente consiguiendo su propio territorio para no ser desplazado nunca más. Quisiera comprender eso, por favor. Bueno, muchísimas gracias, y me imagino que me permitirán responder a mí porque voy a contestar como judía disidente de esa postura judía. Lo primero que me gustaría decir, y eso vale para cualquier lugar de la Tierra, no existe el habitante cero. Entonces, que haya habido distintas civilizaciones en todas las tierras no indica que nadie sea el mero originario, ¿sí? Porque podemos ver incluso que en Hollywood, cuando se quejaron ahora y hicieron 450 firmas contra el director de cine Glazer que hizo la película Zona de Interés, alegaron que es población autóctona. Y esa palabra no procede porque si nos atenemos a la Biblia, que es lo que usa este grupo como devolución, como título de propiedad de la tierra, borran partes importantes de la Biblia. A ver, si tomamos sin revisionismo histórico la salida de Egipto, lo que le toca asume Josué, porque Moisés no lo hace, es la conquista de la tierra, y ahí vivían pueblos y eran los cananeos. Entonces no hay ese derecho de propiedad por haber sido anterior, porque eso lo vemos en todo momento. La dispersión de los judíos. El sionismo asume, esto lo explica muy bien un historiador israelí antisionista, Non Raz-Grabotsky, conocido como Nono. Él lo que explica es que el sionismo asume justamente la postura del cristianismo, esa ambivalencia que tiene el cristianismo respecto del judaísmo. Porque ustedes saben que cuando el cristianismo, los evangelios son el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se llama a sí mismo así por el Antiguo. Llamar Antiguo Testamento a la Biblia hebrea ya es un posicionamiento cristiano. Bueno, el cristiano, la diferencia entre el cristiano y el judío es que el cristiano considera que Jesús fue el Mesías, mientras que el judío considera que no, que el Mesías todavía no llegó y que Jesús era un profeta de Dios, ¿no? Que criticaba la injusticia. Ahora, el cristianismo europeo colonial ve con bastante condescendencia a los judíos, porque dice, ay, son hermanos mayores que nos heredaron algo muy valioso, que es esto que llamamos Antiguo Testamento, pero no han sabido valorar quién era el Mesías y la redención. El sionismo hace lo mismo. El sionismo mira a los judíos que a lo largo de más de un milenio vivieron entre un montón de culturas que los hospedaron, que les dieron sus lenguas. Ustedes saben que las distintas lenguas que hablan los judíos del mundo se escribían con letras hebreas, pero por ejemplo el judeo español, las canciones de Jaramá, ¿no? Esas del sefaradí, se escriben con letras hebreas, pero es un español antiguo. El yiddish es como un alemán antiguo escrito con letras hebreas. El judeo árabe es un árabe escrito con letras hebreas, y que cuando traduce la Torá a Dios, en vez de llamarlo Jehová, lo llama Allah, y no pasa nada, ¿no? Los judíos lo leen muy bien, y a Moisés lo llaman Rasul, Allah, es decir, el enviado de Dios. Entonces, estos judíos que vivieron en las lenguas de todos los países que los hospedaron y que guardaban el hebreo como lengua ritual nada más, que no era una lengua muerta, pero sí ritual, de golpe el movimiento sionista
que dice, esto es una anomalía, o sea, siglos de convivencia, a veces más pacífica, a veces menos, pero no importa. Todos esos siglos de convivencia son una anomalía, vamos a volvernos normales, como todos los pueblos. Vamos entonces, uno, a sacar de las sinagogas el hebreo y a llevarlo a la calle. Bueno, primer problema, ¿qué hacemos con todos los siglos que esa lengua no vivió? Dice el padre de la renovación de la lengua hebrea, hay que sacarla del árabe, obviamente es la lengua más cercana, pero los europeos no pueden con el árabe porque es muy difícil y entonces empiezan a desnaturalizar, ¿sí?, las posibilidades, las potencialidades que tenía el hebreo. Se llevan, empiezan y dicen, vamos, ahora sí vamos a ser normales, porque todos esos judíos que vivían como huéspedes en otras culturas, en realidad no desarrollaban todas sus potencialidades. Vamos a ser el país más seguro para los judíos, y es el país más inseguro para los judíos. Es el país donde uno construye un muro creyendo que deja encerrado al de afuera y no se da cuenta que vive encerrado todos los días. Es digamos, una forma de vida donde se asumen, dicen que jamás pone de escudos humanos al pueblo palestino, cuando ellos en realidad lo que nos están recriminando y reclamando a los judíos del mundo que no estamos viendo ahí, es que ellos son nuestros escudos humanos y que ellos están ahí en esa actitud colonial, absolutamente no judía, absolutamente negadora de una diáspora que creó una religión y una cultura y un montón de costumbres muy variadas, porque como bien decía, pasan por todo el mapa y son vecinas de distintas culturas, pero muy diferentes entre sí. Todo eso se borra para una identidad que aplasta cualquier diferencia, que no logra hacerlo, y entonces para poder llamarse a sí misma quién es, tiene que determinar a su enemigo. Y determinar al enemigo, ¿sí?, hay un cierto canibalismo cultural, que es comerse al enemigo. Y comerse a ese que llama enemigo se va apropiando de las comidas, de las danzas, de la cultura. Y lo israelí es palestino. Nunca llega a ser israelí, ¿sí? Pero aparte, lo que tenemos es esa negación de las diásporas, y la más importante de todas es esa en la que judíos vivieron por más de un milenio en sociedades musulmanas, entre árabes, hablando árabe con acento judío, como dicen ellos, que fueron arrancados por este movimiento europeo, que les dijeron, no, el lugar de los judíos es ahí, en Tierra Santa, como dicen, y tierra prometida a Abraham. Abraham era el padre de un primogénito que se llamaba Ismael, y después un hijo más chico que se llamaba Isaac. Es decir, que la tierra tampoco. Tiene que cuidarse mucho el sionismo, el uso que hace de la Biblia. Y lo último que tenemos entonces es cuando llegan estos judíos árabes al lugar donde la gente hablaba árabe, ¿sí?, y donde podían ser los traductores naturales, los que conocían la moral, las costumbres, los que iban a poder establecer un diálogo, llegan y esa mirada orientalista que dijimos al principio lo ve como seres inferiores, los minoriza y entonces le dicen, no, esa no es tu lengua materna, esa lengua materna es una vergüenza, esa es la lengua del enemigo. Y entonces lo único que vas a poder hacer con esa lengua materna es volverte espía del enemigo. Y entonces vas a ser parte dentro del ejército de unidades terroristas dentro del ejército que se infiltran entre las poblaciones palestinas para alentar, ¿sí?, el miedo, el terror, etc. Entonces, ahí es profundamente insano el sionismo, es profundamente antijudío el sionismo. Primero por lo que decía Nono, que tiene valores cristianos y mide el judaísmo desde el cristianismo, se lo ve mal. Segundo, porque no ve en quien podía llegar a ser la llave para el diálogo, porque había un pueblo que los estaba recibiendo de manera hospitalaria. Si hubieran venido en son de paz, como decía por ejemplo Martín Buber, vengamos a vivir por un plan de buenos vecinos, no queramos volvernos una mayoría. Si fuimos minoría perseguida, ¿cómo vamos a querer ser mayoría perseguidora? No llegan a ser mayoría, y sí son perseguidores. Y entonces eso hace, lo que estamos viendo hoy, que nos tiene a todos horrorizados, impotentes, y bueno, a mí, como judía,
me tiene muy decepcionada sobre las posibilidades que pudieron haberse realizado, sobre esa suerte de poder ser uno con el otro, ¿sí? Haber venido de países árabes hablando árabe y haber podido ser los que iban a trabajar juntos, hacer una alternativa a la de los estados nacionales europeos, todo eso el eurocentrismo, el sionismo, que es un eurocentrismo al cuadrado, porque es de la Europa central, porque son polacos y alemanes, ¿no? Ha hecho lo que hace la arrogancia y la prepotencia que es típica de la ignorancia. El judío, ignorándose como judío, es el sionista. Muchas gracias, Silvana. Bueno, ya llegamos al final de nuestro diálogo porque ya la mayoría ya se fue a clase, los demás también ya se quieren ir. Y bueno, primero quiero agradecerles por haberse quedado, por estar aquí, por compartir ideas, preguntas, conocimientos y a ustedes, por supuesto, también por venir aquí a hablar de Palestina y ayudarnos a comprender. Y entonces, para irnos, quisiera solo hacer una pregunta. ¿Qué podemos hacer para que este genocidio se pare o se detenga? Y que también no vuelva a haber genocidios, ¿no? O sea, que ayudar a detener este genocidio actual, pero también a prevenir otros. Y pues no sé si alguien tenga alguna idea. Acá desde el colectivo de académicas, académicos y académiques con Palestina en contra del genocidio, la idea es precisamente no dejar de hablar de Palestina. Y bueno, pues ojalá ustedes también puedan compartir todo lo que escucharon con otras personas. Pero Jaime sí tiene una idea. Considero que es cambiar la cultura que todos, bueno, en lo que es México tenemos una cultura que es, bueno, o sea, hasta eso, bueno, es buena, pero tenemos frases que hasta eso son negativas y hasta nos llevan a tener conductas violentas, como lo de para cabrón, cabrón y medio, o esas ideas, pese a que son pequeñas o tú los ves, pues nada más es aquí, o nada más es aquí pequeño, es lo mismo que nos lleva a tener ideas violentas y eso se va pasando a problemas nacionales, mundiales. Entonces yo considero que lo principal para poder, tal vez ahorita sí sería hablar más respecto a Palestina para respecto al tema de de Palestina, pero para evitar futuros problemas todos sería fomentar una idea más pacifista, donde reinfundamos el respeto y valores un poco más pacíficos. Bueno, eso siento que, o sea, los mexicanos somos bastante como recibidores, ¿no? Por ejemplo, de todos los migrantes que han estado llegando y todo eso, a pesar de, pues sí, los incidentes que han estado sucediendo, ¿no? Últimamente. Pero aún así como que tenemos esa cultura de recibir, ¿no? Pero como que nos falta, a pesar de eso, ser solidarios, ¿no? O sea, ponernos en el lugar del otro, en lo que está sintiendo el otro. O sea, realmente nada más nos ponemos en nuestro mismo lugar de que no, nada más importamos, no sé, nuestro país, ¿no? Y pues ya fuera de ahí, pues ya no nos importa tanto. Entonces es como meternos más en pues sí, o sea, en la idea que tienen los demás, en lo que están sintiendo los demás. Así de, no, ya, nada, vale. Bueno, también otro sería de que en sí se conociera más de historia de genocidios. Por ejemplo, ahorita muy pocos supieron decir de genocidios. Oye, también, por ejemplo, si les menciono, no sé, como el genocidio de la conquista del desierto, pocos me pueden decir qué es. Y ese fue un genocidio que ocurrió en Argentina, creo que en 1888 más o menos, y que fue cuando el gobierno unitario de Roa avanzó hacia el sur y tomó control de todo lo que era la Patagonia. O el genocidio camboyano, que no creo que alguien me pueda decir, y fue apenas de la segunda mitad del siglo pasado. ¿Alguna otra idea de cómo prevenimos los genocidios? Claro. Hasta allá atrás, por favor. Bueno, más que nada diría que por una parte
parte influye también las redes sociales por cómo vemos las cosas, porque mayormente en las redes sociales casi nunca se llega a hablar sobre los genocidios o tener una visión sobre el tipo de situaciones que está viviendo, y siempre centrarnos en nosotros mismos o en las cosas que a nosotros nos importan, cuando en realidad también debemos tener una idea de otros lugares en donde pueden estar sufriendo otras personas por los problemas que hay. Y también sería cambiar la visión por cómo ven también los genocidios, porque mucha gente solamente se va por la parte donde hay armas, donde hay muerte y lo demás, pero nunca llegan a ver la parte emocional de las personas o cómo se sienten algunas personas que son completamente inocentes y tienen que vivir esa situación aunque ellos no hayan decidido vivirla. Bueno, pues yo creo que con esta reflexión terminamos. Exacto, un aplauso para todos y para todas. Y, Marcela. Solo quiero decir una cosa. Justo me voy a salir obligatoriamente de Palestina porque me sirve de contraste. ¿Cómo es tu nombre? Sí. No, tú, ¿quién participaste? Abril. Bueno, esto que decía Abril es algo que sucede mucho. Pensamos que cuando suceden conflictos bélicos en el mundo están muy lejos y que aquí no están pasando cosas. También pensamos que México tiene una enorme tradición de recibir. Y tomo la palabra, Rita, gracias por darme estos segundos, porque ya como Comisión de Derechos Humanos lo que seguimos es lo contrario. Hay un gran rechazo que México tiene hacia determinados extranjeros. Entonces, cuidar, una última propuesta es cuidar también los grandes relatos, ¿no? Muchas de las poblaciones que atraviesan todo el tiempo México es una gran frontera, por eso el trabajo de Silvana unía la frontera de Estados Unidos con México en paralelo con lo que está pasando Israel-Palestina, con lo que está pasando con los saharauis, porque somos todos un sistema. Entonces, pilas con eso. Hay unos materiales que estamos compartiendo de la Comisión Nacional, donde precisamente están los derechos de los migrantes. Si ustedes conocen personas migrantes en riesgo, por favor, estos son materiales clave para que sepan cómo ayudarlos, porque a veces no sabemos cómo ayudar, ¿no? Podemos hablar de las violencias, pero no sabemos cómo ayudar. Ahí están los números. Y solamente esta ya es la última cuñita para que reciban estos documentos y sepan cómo apoyar, o ustedes si están en una situación de riesgo también pues puedan reaccionar, ¿no? Esto es lo único que... Muchísimas gracias, Marcela. Bueno, pues ya para despedirnos, nada más quiero decir que esto que acaban de decir, cuidar nuestro lenguaje. ¿Cuántas frases tenemos en México racistas, misóginas, machistas, sexistas? Tenemos muchísimas y creemos que, ay, total, es broma, ¿no? No es broma. Eso, el lenguaje, de pronto se convierte en acciones. Entonces creo que esa es muy buena idea, y también lo que la compañera de allá atrás, cuyo nombre no conozco, nos dijo, Daniela, lo que nos dijo Daniela es muy importante. Realmente a veces no conocemos lo que las otras personas están viviendo, y es importante también preguntar, investigar y todo lo demás. Y bueno, pues muchas gracias Shadi, Silvana, Marcela, muchas gracias Fernando, Pablo, Giletsi, Juan Fernando, César, que nos acompañaron, Carlos, que invitó también a sus alumnos, María Luisa, y por supuesto gracias a todas y todos ustedes, y pues nos veremos en alguna otra ocasión.